póngale al lado de la... ¿Y digo? Sí. Bueno, quisiera señalar que en el día de hoy nuestra coalición de Chile Vamos se ha reunido con Jaime Mañalich, exministro de Salud, para enfrentar una serie de temas que nos preocupan, particularmente un eventual brote epidémico del sincicial frente al aumento sistemático de las crisis respiratorias que hoy día se están viviendo. Hemos también abordado temas que dicen relación con el número de potenciales lactantes que pudieran ser objeto de virus respiratorios menores de 6 meses, estamos hablando de cerca de 35.000 que pudieran verse afectados potencialmente si no se adoptan las medidas del caso. Y acá nosotros queremos ser firmes y claros. Cuando hay una alerta sanitaria de esta envergadura, lo que se requiere básicamente es exigir la reconversión de camas clínicas críticas pediátricas. Esto es fundamental. Y el Ministerio tiene hoy día la capacidad, a través de una unidad de coordinación de camas, para lograr justamente que las clínicas hoy día hagan la reconversión de camas a camas críticas pediátricas. Eso no está ocurriendo. Tampoco hay un llamado a que se tomen las medidas de prevención, debido a que justamente vamos a tener una escalada creciente de virus respiratorios que están circulando, y acá medidas de prevención, como el uso de mascarilla o la recomendación del lavado de manos de manera periódica, o estimular el teletrabajo, ese es fundamental. Por eso hacemos el llamado de atención a que el gobierno haga el trabajo. Estamos en un problema, estamos dispuestos a colaborar. En mi caso, como miembro de la Comisión de Salud, por supuesto, todo el equipo de salud del presidente Piñera se ha puesto a disposición, porque creemos que acá hay que colaborar. Este no es un tema para sacar un provecho político, este es un tema que está en juego la salud de la población y particularmente los más indefensos. No solamente, vuelvo a insistir, los lactantes, sino también eventualmente las personas mayores. Y quisiera dejar a Jaime Mañalich y luego, por supuesto, a López. Muy buenos días. Las cosas hay que denominarlas por su nombre, porque si no, uno actúa no en forma adecuada. Nosotros enfrentamos el brote más violento, epidémico, de virus sincicial respiratorio del que se tenga noticia en la historia sanitaria de Chile. Esto es un brote epidémico. Vale decir, cuando el Instituto de Salud Pública reportaba que al año había 400 casos positivos a esta fecha, semana epidemiológica número 21, a esta fecha, este año supera los 4.000. Vale decir, estamos en los casos testeados, en los lugares donde se testea. No es que haya 4.000 enfermos, son muchísimos más. Pero hemos subido en la vigilancia de este virus sincicial en particular 10 veces en relación al periodo prepandemia, recordando que durante el periodo de COVID los números, en vez de ser 400 casos al año detectados, eran del orden de 30, precisamente porque el COVID no permitió, y por las medidas de mascarillas, lavado de manos, no permitió que los niños fueran afectados por estos virus que circulan, y me refiero específicamente al virus sincicial respiratorio. El virus sincicial respiratorio es un virus RNA, parecido al virus del sarampión, cuando golpea, toma contacto por primera vez con una persona, se comporta muy mal, produce generalmente una enfermedad muy grave. Todos nosotros podemos tener infecciones por virus sincicial a cada rato, un romadizo, una cosa banal, puede deberse a sincicial respiratorio, pero cuando un niño, un lactante sobre todo, menor de 6 años, para qué decir si es prematuro, tiene alguna condición respiratoria, en fin, es afectado por primera vez por una infección de esta naturaleza, el cuadro puede ser extraordinariamente grave. De hecho, de los niños que se hospitalizan por esta razón en unidades de tratamiento intensivo, tienen una letalidad,
o sea, de cada 100 niños infectados en una unidad de tratamiento intensivo por virus sincicial, 6 fallecen. Y en ese sentido es correcta la apreciación que todos los años, desgraciadamente, fallecen algunos niños por esta circunstancia. ¿Cuántos fallecen en periodo no epidémico? Menores de un año. ¿Cuántos? Aproximadamente entre 20 y 22. Este año mi estimación, y estoy dispuesto a validarla a quien quiera, es que si las cosas se siguen manejando como están manejando ahora, nosotros nos enfrentamos a un horizonte de 120 niños menores de 6 meses fallecidos por infección por virus sincicial respiratorio. En ese contexto, tenemos que ponernos todas las pilas, no podemos empezar a discutir quién tiene la culpa. No, eso ya, es bien, alguien exigirá, pero tenemos que ponernos todas las pilas para lograr más camas, para exigir más camas, no para llamar por teléfono y preguntar, oye, usted tiene camas, no. La alerta sanitaria renovada en marzo de este año, ustedes lean sus considerandos, señala claramente que uno de los motivos para renovar la alerta sanitaria hasta el 30 de agosto no es solo el COVID, sino que la grave preocupación por otras infecciones respiratorias que se sabe van a ocurrir y van a ocurrir durante este invierno como ha ocurrido. Y como antecedente tenemos que ya el año pasado la infección por virus sincicial respiratorio fue muy severa. Ya sabíamos desde el invierno del año pasado, cuando desapareció el COVID virus, el sincicial respiratorio ocupó ese espacio en lactantes menores, produciendo muchas enfermedades bastante graves. Sabíamos que en el hemisferio norte la infección por sincicial respiratorio post-COVID fue extraordinariamente grave. Sabíamos que el monitoreo de virus que hace el Instituto de Salud Pública todas las semanas, y lo informa, decía claramente desde hace semanas atrás que el número de casos detectados por sincicial respiratorio, más de 4.000 acumulados ahora, eran mucho mayores que los periodos pre-pandemia. Y en ese contexto, a mí me parece que tenemos que unir fuerzas todas, para lograr efectivamente salir adelante, proteger a nuestros niños. Esta cosa va a empeorar, los niños están entrando a la unidad de tratamiento intensivo, se van a quedar y van a sobrevivir, tenemos confianza en ellos, van a sobrevivir, pero van a estar ahí 2, 3 semanas hasta que puedan ser dados de alta. Entonces, los que vengan, ¿dónde van a entrar? ¿Cómo se van a cuidar? Y en ese contexto, insisto, el principal llamado es a fortalecer la red público-privada, que se ha debilitado por esta discusión contingente del tema ISAPRE, pero lo que necesitamos es una red público-privada fortalecida, engrandecida, para cuidar a nuestros niños. Y recordar, por último, que a pesar de que estemos cansados de todo lo que hubo que hacer por la pandemia, el lavado de manos, especialmente en sincicial respiratorio, es crucial, porque a diferencia del coronavirus, el sincicial se queda en la superficie. Yo tomo algo y tengo el virus en la mano y se queda ahí y alguien lo toma y transmite, o sea, lavado de manos, uso de mascarilla. No tengamos empacho en decirlo, hay que volver a usar mascarilla. Los niños no se infectaron por otros virus durante los inviernos COVID porque todos estábamos usando medidas universales de lavado de manos, protección, mascarillas en el metro, en fin. Las mamás que tienen niños a su cargo pequeños, ¿para qué decirse un prematuro? Hay que pensar seriamente en darles de nuevo un postnatal extendido, y perdón que me meta en políticas que tienen financiamiento necesariamente, para que cuiden a sus niños prematuros hasta que cumpla un año, porque insisto, y para decirlo de nuevo y claramente, esta situación no es normal, esto no es una campaña de invierno más, es una situación crítica en la que en nuestro país tenemos un brote epidémico, el más grave del que tengamos noticias, por virus sincicial respiratorio, que es ese el verdadero enemigo. Gracias. Yo quisiera dejar con usted a Lola Hood y luego el diputado Diego Chalper nos va a dar a conocer un plan de fiscalización que va a haber y de sinceramiento de las cifras, porque tenemos antecedentes que habrían un mayor número de lactantes fallecidos y la idea es poder seguir esa cifra. No tenemos antecedentes, vamos a requerir. Vamos a leer. Lori. Gracias. Los niños primero en la fila no es un eslogan, es nuestro foco de preocupación. Y lo que nos ha manifestado el doctor Mañalich, con los antecedentes que da y con todo su conocimiento,
especialmente de la transmisión de virus y el riesgo de, por ejemplo, un brote epidémico, muestran que se deben tomar muchas medidas más que las que estamos viendo para proteger particularmente a los niños en riesgo. Necesitamos mucho más información. Una de las cosas que ayudaba a la población a mantener las normas preventivas era la información permanente, era la alerta sobre los riesgos, era la recomendación de medidas específicas de protección. Todo eso no lo estamos viendo, no estamos viendo que se anticipe con medidas concretas, recomendaciones a la población. Nosotros los ciudadanos no tenemos cómo enterarnos de la gravedad de un potencial brote epidémico si no es la autoridad la que lo declara y no es la autoridad la que muestra qué medidas se están tomando a nivel nacional para esto. Así que hacemos nuestro llamado y desde luego ponemos a disposición todos los recursos de lo que nosotros, a los que podamos acceder, especialmente en conocimiento, para ayudar a gestionar y a movilizar esta situación que tiene un impacto potencial gravísimo, especialmente en los menores de 1 año. Sí, Diego hablar a nombre de los diputados de Chile Vamos. Sí. Oye, bueno, muy buenos días. ¿Días todavía no? Tardes ya. Bueno, nos encontramos aquí junto al diputado Hugo Rey y la verdad que conversaba recién con el jefe de la bancada, con Frank Sauerbaum. Primero vemos con mucha preocupación la poca capacidad de anticipación de este gobierno. Si uno revisa el decreto 10 del 15 de marzo del 2023 que justificó la prórroga de la alerta sanitaria, ya da cuenta de que se sabía que venía un invierno, como lo ha dicho el doctor Mañalich, no común y silvestre, sino que un invierno tremendamente grave desde el punto de vista de las enfermedades respiratorias y por lo tanto lo que se hubiese esperado es un gobierno mucho más activo en la comunicación de riesgo, como ha dicho Gloria, en la generación de camas críticas y obviamente también en el control centralizado de las camas disponibles. Y aquí hemos visto un gobierno que hasta acá al menos no ha dado cuenta de haberse anticipado adecuadamente. Vemos con preocupación el que hoy día ya se conoce en la opinión pública una segunda víctima lactante y por lo tanto es nuestro deber poner en conocimiento de la opinión pública el catastro de eventuales pacientes fallecidos que puedan haber acontecido y por lo tanto hemos decidido oficiar al subsecretario de Redes Asistenciales, a la subsecretaria de Salud Pública y por supuesto también a los directores de los distintos servicios de salud del país para que nos informen un catastro de pacientes fallecidos, no solo desde el mes de marzo, que es cuando se entra en vigencia la prórroga de la alerta sanitaria, sino que especialmente los últimos 20 días para que veamos si una deficiente gestión de la unidad de gestión de camas ha tenido como consecuencia sensibles fallecimientos de chilenas y chilenos inocentes. Luego vemos con preocupación cómo hoy día no se da una información clara y precisa respecto a las camas disponibles, no se hace gestión del sistema de salud integrado y por lo tanto le pedimos, y por lo tanto le pedimos especialmente a la ministra, pero en particular al presidente Boric, presidente, tenga usted la generosidad de convocar a las autoridades del gobierno anterior que tuvieron una gestión extraordinaria de la pandemia del COVID-16, del COVID. Y por lo mismo, claro, y por lo mismo decirles lo siguiente. El que hoy día estén disponibles autoridades que han sido reconocidas a nivel mundial por su gestión pandémica es algo que el gobierno actual tiene que valorar y por lo tanto le hacemos el llamado, presidente, que usted convoque a las autoridades del gobierno anterior en materia sanitaria para poder hacer una buena gestión pandémica. Eso no solo mostraría generosidad, sino que también estaría a la altura del nivel de urgencia que está teniendo hoy día la crisis respiratoria del país. A propósito del anuncio del expresidente Sebastián Piñera, preguntarle si usted fue convocado y también cómo se puede poner a disposición el equipo que trabajó en COVID para esta crisis. Los temas de salud son temas de Estado. En lo personal, y perdón que ponga ese ejemplo, yo no tuve absolutamente ninguna dificultad en pedirle a la actual ministra, Jimena Aguilera, la doctora, una gran profesional, una gran epidemióloga, que se hiciera cargo del comité de expertos que asesoró al ministerio permanentemente en el tema del manejo de la pandemia. Dejó ese cargo solo cuando asumió el ministerio. Y en ese sentido, a mí me parece que todas las capacidades, conocimientos disponibles tienen que estar a la mano. Y voy a poner un segundo solo ejemplo.
es crucial tener una persona con mucha autoridad, con mucha fuerza de carácter, que vaya a cada recinto asistencial exigiendo, necesito tantas camas acá, tantas, como nosotros designamos al doctor Luis Castillo en su momento, ex subsecretario de redes asistenciales, e hizo un trabajo extraordinario. No porque se llamaba por teléfono, oiga, mire usted... No. Aquí, mire, usted tiene estos pabellones quirúrgicos, estos 4 pabellones, ahí van a entrar 2 camas en cada uno de tratamiento. Necesita respiradores, se los ponemos nosotros. Eso es lo que se requiere que quienes manejan el gobierno manden. ¿Le falta carácter ahora a las autoridades de gobierno de salud? El carácter es un atributo personal, pero yo creo que se necesita no una actitud reactiva pasiva, sino darse cuenta frente al problema en el que estamos y la emergencia que hay que hacer, con la que hay, perdón, la presteza con la que hay que actuar en todos los ámbitos para que las cosas ocurran como deben ocurrir. Esto es lo que tiene que ocurrir, esto es lo que va a ocurrir. Y en ese sentido, sea el doctor Castillo, sea quien fuera, se necesita una persona que vaya lugar por lugar, porque si llaman por teléfono les va a decir que no hay cama. ¿En qué se han visto sobrepasados? ¿A su juicio se han visto sobrepasadas las autoridades actuales? O sea, yo creo que una situación de pandemia, epidemia, sobrepasa cualquier autoridad. No es un tema, ¿no es cierto?, que uno diga, mira, sería... No, es una catástrofe y hay que dimensionarla como tal y actuar en consecuencia. Y eso requiere, perdón que lo diga de esta manera, que el lugar secundario que ocupa para la moneda hoy día el Ministerio de Salud, y lo digo con mucha responsabilidad, pase a tener el primer lugar que le corresponde para la seguridad y para las políticas públicas de las personas. Exministro, le vuelvo a preguntar en torno a si usted nuevamente fue convocado a este equipo que habla el expresidente Sebastián Piñera, y también cómo finalmente se puede poner a disposición este equipo que trabajó en COVID para trabajar en esta crisis junto al gobierno. Evidentemente, el expresidente don Sebastián Piñera me llamó esta mañana y me preguntó, yo estaba completamente disponible, lo transmitió así a los medios. Igual que las otras autoridades de su gobierno, ¿no es cierto? Y evidentemente yo creo que el ministerio actual tiene capacidades, pero necesita rapidez, necesita energía y necesita mando. Necesita mando. Y el mando es la ministra de Salud. No el subsecretario A, no la subsecretaria B, es la ministra de Salud. Y para decirlo en castellano, ese problema no se ha resuelto, porque el presidente de la República no ha hecho claro este conflicto interno que existe en el Ministerio de Salud de múltiples cabezas. ¿Y qué responde usted a quienes podrían acusar que esto es como una especie de aprovechamiento político o ese tipo de cosas, considerando que el gobierno anterior es un tema que también toca la política? A ver, no, primero quiero decirlo que esto es en absoluto, muy por el contrario. La idea es ponernos a disposición. En el caso nuestro, como miembro de la Comisión de Salud del Senado, estamos señalando que estamos a disposición del gobierno. El presidente Piñera ha puesto a disposición de este gobierno todas las capacidades del gobierno anterior. No solamente hoy día estamos con Jaime Mañalich, hablamos hace pocos minutos con Paula Daza, también se contactó durante el transcurso de la mañana. Todo disponible, porque acá lo que tiene que haber es capacidad para enfrentar el mayor brote sincicial que hemos tenido en los últimos tiempos. Y eso implica efectivamente medidas de carácter extraordinario. Lo que estamos hablando es que pudieran haber eventualmente 35.000 potenciales contagiados. Estamos hablando que las muertes, si es que no se hace nada y no hay mando, pudieran elevarse a cerca de 100 infantes. Por eso es tan importante tomar las medidas ahora. Y lo que ha dicho el diputado Diego Chalper, que está hablando por las bancadas de Chile Vamos, hoy día está presente Evópoli, la UDI también está en este llamado, es decir, mire, acá hay que sincerar las cifras, porque hay antecedentes que esperamos sean validados, pero acá se habla ya de 2 fallecidos lactantes oficialmente. Le quiero contar que además conozco muy de cerca el caso de Algarrobo, que es de mi región, donde estuvimos tratando de conseguir camas en las clínicas privadas y donde hubo un problema, porque las clínicas no estaban dispuestos a
proporcionar camas por las deudas que tenía el sistema público de salud. Eso no es posible que ocurra. Acá se requiere mando, acá se requiere en alerta sanitaria que en definitiva sea el ministerio o la unidad de gestión de camas críticas la que imparta la instrucción a las clínicas que requiere reconversión de camas críticas pediátricas. Y eso no está ocurriendo. Senador, para el senador, tiene que cambiar la autoridad, se ha pedido también alguna denuncia, por ahí pasa también parte de esta solución, senador. Perdón, quería decir también que si la reacción es acusarnos de aprovechamiento político, creo que estamos en el peor de los mundos, porque lo que estamos haciendo es levantar una alerta importante de graves consecuencias, y yo prefiero el costo de que nos acusen de aprovechamiento político, pero hacer este anuncio, este aviso, es levantar esta alerta en que estamos frente a un potencial o a un brote pandémico importante, y eso, o epidémico, importante con riesgo. A eso nos estamos refiriendo, no estamos haciendo un punto político aquí, estamos levantando una necesidad de resguardo sanitario de la población. Yo quisiera todas las preguntas que usted quiera, pero acá hay un tema también importante, porque el diputado Hugo Rey está propiciando también una iniciativa para que se incentive el teletrabajo, y que sería bueno que pudiera exponer a nombre de los diputados de Chile Vamos y de Renovación Nacional. Sí, por supuesto, vamos a apoyar y vamos a presentar una serie de iniciativas justamente encaminadas a tratar de aportar a superar este grave momento que están viviendo las familias chilenas. Una de estas cosas, uno de estos proyectos es postnatal extendido, que acaba de señalar el exministro Mañalich, que justamente se necesita con gran urgencia, y también ampliar y facilitar este teletrabajo a los sectores de riesgo. Hoy día hay muchos padres que están obligados a salir a trabajar, están obligados a enviar a sus hijos al jardín, al colegio, a las lagunas. Y esto está haciendo que esta situación de hoy día se agrave, y por lo tanto nosotros le vamos a pedir, y le pedimos desde aquí al gobierno, que junto con brindar todo el apoyo necesario en las iniciativas, en la materia, en trabajo que requieran, también necesitamos que el gobierno actúe, que el gobierno acelere el ritmo y que el gobierno apoye esta iniciativa y que le dé la urgencia necesaria para que sean ley prontamente. Senador, me gustaría, usted mencionó que en el caso de la menor de 2 meses, de la 2 meses de Antonio, se llamaron a la clínica y ella se negaron a prestar una cama. ¿Podría decirnos eso para Mira, que la clínica en específico? a ver, yo creo que ese antecedente, sí, a ver, sería muy importante que ese antecedente lo pueda clarificar, y yo quiero emplazar al Ministerio de Salud, debido a la situación de la menor de Algarrobo, que se contactó tempranamente con la concejala de Cartagena. Juntos iniciamos gestiones para ver, a través obviamente del canal institucional, y la respuesta que se nos ha dado desde la Dirección de Servicios de Salud Valparaíso San Antonio fue justamente lo que le acabo de señalar. Entonces, yo lo que quiero señalar es que acá lo que se requiere, no queremos hacer un punto político, lo que queremos señalar es que acá lo que falta es mando. Y por eso, si falta mando, ¿tienen que cambiar la autoridad? No, lo que quiero decir es que tiene que haber un cambio de actitud, porque hay una unidad general de coordinación de camas críticas. Acá lo que se requiere en definitiva es que esta unidad, efectivamente, que está incoada en la Subsecretaría de Redes Asistenciales, efectivamente disponga que las clínicas tienen la obligación, en una alerta sanitaria, de reconvertir camas críticas pediátricas. Eso es urgente, eso no está ocurriendo, y yo le quiero pedir al gobierno que eso se haga con prontitud. Ya hemos dicho, estamos frente a un brote epidémico, un brote de carácter epidémico. Y por tanto acá lo que nosotros queremos pedirle al gobierno es que se tomen todas las medidas. A mí me encantaría que efectivamente se clarifiquen cómo lo va a hacer, lo va a pedir los diputados de Renovación Nacional y de Chile Vamos, van a pedir un oficio para que se clarifiquen las cifras de lactantes fallecidos. Eso es para poner en relieve la gravedad del problema. Y segundo,
se requiere además que se adopten todas las medidas. Yo me gustaría que acá el Ministerio de Salud comience a establecer un mecanismo de comunicación de riesgo. Hasta ahora no hay mecanismo de comunicación de riesgo. No se le está advirtiendo a la población respecto de eventualmente vuelta de uso de mascarillas, por ejemplo, en el transporte público, que hemos conversado con Gloria Hood, o temas que dicen relación particularmente en temas de volver e insistir en el lavado de manos cada cierto tiempo, de manera habitual durante el transcurso del día, o temas que dicen relación con el cuidado fundamentalmente del lactante, o el incentivo del teletrabajo, o un postnatal extendido para hacerse cargo justamente de aquello. O sea, acá todavía no hay una política de comunicación de riesgo frente a la grave crisis epidémica que estamos enfrentando justamente por el virus sincicial. Y acá hay que señalar lo siguiente, también los adultos mayores pudieran verse afectados, que tienen defensas bajas. Senador, para que quede absolutamente claro, usted está hablando del caso de Mía, Sí, de San Antonio, así es. que a ella se llamaron a clínicas y las clínicas dijeron que no. Lo dijo ayer el subsecretario en un canal. Sí. O sea, él No. ayer dijo que... Esto textual. Sí. Y le quiero contar que, ¿Y tiene antecedentes lo de Quilpué? mire, yo lo que le quiero señalar es que hemos estado encima de los temas de la región, particularmente en el caso de Mía, que es una joven de Algarrobo, que se comunicó a través de una concejala de la UDI de Cartagena, y básicamente ese es el caso que estuvimos siguiendo muy de cerca. ¿Y lo que ha pasado en Quilpué no tiene antecedentes Bueno, de la otra lactante? Bueno, no tenemos antecedentes, estamos requiriendo los antecedentes del caso y la idea es que acá se clarifiquen, porque no solamente los antecedentes que disponemos, pero que tienen que ser chequeados por el Ministerio, porque esto es con mucha responsabilidad, es que pudieran haber eventualmente más de 2 casos. Por eso le estamos pidiendo a través de este oficio que está enviando el secretario general, porque es frente a temas tan sensibles como la vida de un menor, de un infante, hay que ser muy riguroso. Y por eso queremos que se chequeen los antecedentes y las cifras. Eso. ¿Sí? ¿Podemos hacer otras preguntas? Sí, pues aprovechando que... Aprovechando que está... Ya no está. Al diputado Chalper, Ah, mira. por lo de la diputada Cordero, si el partido tomará alguna medida en contra de ella, ahora que está... Mire, a ver, bueno, esto lo hemos conversado con el jefe de bancada. Obviamente usted sabe que a nosotros los parlamentarios nos asiste el no poder comentar fallos judiciales, lo cual habla de la separación de poderes, y por lo tanto eso es algo que tendría que verlo específicamente el jefe de bancada. Nosotros como partido entendemos que aquí hay una situación que ha sido tratada por la bancada, que está hoy día radicada en los tribunales de justicia, y por lo tanto hay que esperar el pronunciamiento final de los tribunales de justicia, porque no se le olvide usted que todavía quedan instancias pendientes y por lo tanto habría que esperar el fallo final. ¿Pero se sostiene su permanencia en la bancada? Pero a ver, eso es algo que tiene que verlo. Mire, nosotros como partido somos tremendamente respetuosos de la autonomía de los distintos cuerpos del partido. Y esa es una decisión que desde un minuto la bancada ha tomado de manera obviamente autónoma, que es lo que corresponde en un partido que respeta la autonomía de la bancada. Pero ustedes como secretario general, o sea, igual la bancada es parte de Lo que pasa es que, mire, por eso sí, por supuesto, le por supuesto. pregunto, y su opinión sobre, ¿ustedes siguen defendiendo, o sea, defienden a la diputada Cordero O sea, no. o más bien, no sé, condenan? Mire, la misma diputada Cordero, en el fondo, y aquí lo que hemos reflexionado es que, dado que esto está radicado en los tribunales de justicia, es un asunto que al menos nosotros como parlamentarios no nos podemos pronunciar sobre el fondo. Y respecto a la forma, yo les reitero, esta es una diputada independiente que es parte de la bancada de Renovación Nacional, y la bancada es la que se refiere sobre esta materia en particular. Pero, ¿a usted le parece que debería seguir? Yo la verdad que, como le digo, como diputado, no voy a opinar sobre el fondo porque incurriría en algo que no es propio de la separación de poderes del Estado. ¿Sí? ¿Podría preguntarle en torno al Sí. Yo quisiera así agregar antes sobre el Consejo. No, sobre el Consejo Constitucional. Primero, contarles que nosotros nos sentimos muy satisfechos de que finalmente en el día de ayer se haya constituido el Consejo de la forma seria, responsable que aspirábamos. Los partidos de Chile Vamos señalábamos que queríamos un proceso de esas características. Nosotros nos jugamos los presidentes de partidos de Chile Vamos para que este fuese un sistema mixto,
que efectivamente pudiera incorporar un anteproyecto elaborado justamente por expertos y que finalmente lograra que ese tuviese efecto vinculante. Se requiere un quórum muy alto para alterar los términos justamente de aquello. Y por tanto estamos muy satisfechos del proceso que se inicia. También tuvimos una negociación, por supuesto, con el Partido Republicano. Esa negociación provocó que efectivamente tengamos 2 presidencias de subcomisiones técnicas de Chile Vamos. En el caso de el ex diputado Edmundo Luchanz y el ex diputado Germán Becker, que están presidiendo 2 comisiones técnicas, y creemos sin lugar a dudas que vamos a permitir avanzar en la dirección correcta. Ahora a nuestra presidenta y consejera. Tengo 2 preguntas. Sí. ¿Qué le parecen los mecanismos de participación ciudadana que comenzaron ayer y que están organizados por las universidades? Son buenísimos. De hecho, hoy yo ya recibí el primer correo con toda la documentación, es abundante. Hay gente que ya se ha registrado antes para poder participar y hay también documentos del proceso anterior. Así que hay una cantidad muy importante de antecedentes que dan cuenta de las expectativas de distintos grupos ciudadanos. También me han contactado organizaciones que tienen causas y les interesa que esas causas se escuchen. Nosotros las estamos canalizando todas a través justamente del mecanismo de participación ciudadana. ¿Y espera que realmente se escuche en el Consejo la voz de las personas que participen de este tipo de mecanismos? Porque desde la derecha hubo críticas en el proceso pasado que decían que no se habían tomado en cuenta en ciertas iniciativas populares de norma que tuvieron muchas firmas. Eso es lo que esperamos que ocurra. Y ese es el objetivo justamente del mecanismo de participación ciudadana, que es que puedan ser escuchadas las posturas de distintas personas. En el proceso 2022 ocurrió, por ejemplo, con las propuestas de pensiones, de la propiedad de los fondos de pensiones, con más de 60.000 firmas y no fueron siquiera acogidas a poder ser escuchados. Creo que eso no puede repetirse ahora y lo que yo por lo menos percibo en las conversaciones con consejeros de distintos sectores políticos es que el ánimo con que estamos trabajando es completamente distinto y va a haber, sobre todo en el inicio del Consejo, una etapa importante de escucha de justamente esas presentaciones y ponencias de distintos ciudadanos. Sí, oye, quisiera agregar un datito adicional, porque fue justamente Chile Vamos, fuimos nosotros, Renovación Nacional, la UDI y Evópolis, las que logramos imponer en el curso también de la negociación, no solamente el sistema mixto, sino también el sistema de participación ciudadana a través de universidades. Recordemos que el oficialismo quería radicar esa participación ciudadana en las gobernaciones y en los municipios. Y nosotros pedimos que fuesen las universidades públicas y privadas, coordinadas por 2 universidades de prestigio nacional, las que llevaran a cabo justamente esa participación para que el flujo de información y la recepción de inquietudes fuera correctamente canalizada. Así que nos sentimos muy orgullosos de ese proceso, porque también, tanto el sistema mixto como el proceso de participación fueron propuestas de los partidos de Chile Vamos. ¿Cómo se está trabajando las presidencias o los coordinadores de las comisiones de los consejos? ¿Cómo van esas negociaciones? ¿Se podría hablar de, no sé si aplanadora o que se pase la derecha como presidencia de todas las comisiones? Todavía hay conversaciones abiertas, hay algunas que estaban más definidas ayer. Ahora, justamente a las 12, había una primera reunión de los jefes de bancada, de los que se llaman delegados en este proceso, así que vamos a ver si después de esa reunión tenemos noticias con las confirmaciones, pero están todavía algunas conversaciones abiertas. ¿Cómo ven los ánimos? ¿Quedarían todas las presidencias, no solo en ustedes, sino también republicanos, todos de ese lado? Es posible que sean 2 de republicanos y 2 de Chile Vamos. O sea, yo me adelanté, entonces. Muchas gracias. Por adelantado.